cerrado este punto, pasamos a la votación, al siguiente punto del orden del día, que es la última de las comparecencias referida a la información sobre una operación de venta y alquiler de 70 inmuebles. Esta ha sido propuesta por dos grupos políticos, Ciudadanos y el Grupo Popular. Tiene la palabra, el Grupo Podemos. Popular y Podemos, sí. Tiene la palabra la señora consejera para informar. Disculpe, señor presidente, ¿me puede usted ordenar el debate cómo va a acontecer para yo organizar mi intervención? Hace mención el artículo 153.3 del reglamento, a que cuando fuera solicitada por más de un grupo, primero, lógicamente, comparece usted, luego hablan de menor a mayor los grupos solicitantes y luego, antes de los turnos de cierre de los proponentes y de usted, tienen 1 minuto o 2, lo que veamos, los grupos para fijar postura, después de los turnos de réplica de ellos, luego ciérrate y usted cierra por último. A efectos orientativos de tiempo, simplemente lo planteo. A efectos orientativos de tiempo, usted tendría, según el reglamento, 20 minutos y, según el reglamento, que no los acuerdos de mesa, cercena de 15 a 10, y este portavoz intentará que los grupos se atengan a su tiempo. Tengo que decir que no sé la distribución de tiempos, pero voy a intentar ser lo más breve que pueda, porque no entiendo bien. Al final, no sé si usted atiende los criterios de la mesa o los criterios suyos de interpretación de reglamento. Yo es que no me entero, señor Benzal, de exactamente cómo se hacen las ordenaciones de debate, y eso puede prolongar innecesariamente esta comisión. Pero bueno, yo voy a intentar en esta primera intervención ser breve, a ver si lo consigo, para intentar que podamos avanzar, ¿no?, en la discusión a propósito de la pregunta que se plantea en el día de hoy, que voy a fundamentarla en la respuesta que también establecí en la última comisión, en la última sesión parlamentaria sobre venta de inmuebles, en donde, señorías, recuerdan ustedes que esta venta de inmuebles y su posterior arrendamiento se realizó cumpliendo de forma escrupulosa con todo lo preceptivo y con toda la legalidad, y yo he valorado, y así lo vuelvo a hacer, que ha tenido unos resultados satisfactorios para la comunidad autónoma. Les repito ahora que la valoración que la Cámara de Cuentas, que creo que es la que en muchos de los encabezamientos de las solicitudes de esta comparecencia se plantea, la valoración que hizo en su informe de fiscalización, espero que haya sido leído y tenido en su totalidad contextualización por parte de los grupos políticos, porque, como decía la propia Cámara de Cuentas, las operaciones de enajenación directa y simultáneo arrendamiento de inmuebles que autorizó el Consejo de Gobierno resultaron conformes en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Esta parte que a veces se obvia de lo que dice la Cámara de Cuentas, con la que comparto algunas de sus afirmaciones y otras difiero, tienen un elemento, yo creo que importante a la hora de conocer que todo se hizo según la normativa aplicable y que, por tanto, no hubo ningún tipo de irregularidad en la ejecución ni en el diseño de esta operación. Como ven, una opinión rotunda de la operación y de su corrección, a pesar, insisto, de que el órgano fiscalizado ha hecho algunas apreciaciones que quiero intentar trasladarle cuál es mi opinión. Señorías, usando unas tasas de descuento hipotéticas, y entiendo que este debate es un poco técnico y, por tanto, puede ser que algo árido en relación con los argumentos, se habla de una pérdida patrimonial en el informe de la Cámara de Cuentas, sin haber considerado, según mi criterio, entre otras partidas, la reducción de los costes financieros que ha supuesto disponer de los 300 millones ingresados por la venta. Es decir, no se contempla el supuesto de qué hubiera ocurrido en relación con el patrimonio de la Junta si la Junta de Andalucía hubiera tenido que recibir esos ingresos por parte de entidades ajenas o por parte de las propias entidades financieras. Son más de 80 millones de ahorro en intereses que suponen este ingreso a valor del año 2015, por lo que entiendo que esa partida de ahorro de 80 millones de intereses, insisto, que no se contempló en el informe de la Cámara de Cuentas, pues plantean ya la compensación
de lo que la Cámara entiende que ha sido una pérdida patrimonial que alude en su informe de fiscalización. Igualmente, señorías, no puedo compartir la afirmación de que no se ha reducido el periodo medio de pago, y no lo puedo compartir porque, sencillamente, entre septiembre y diciembre del año 2014, mientras que el conjunto de comunidades autónomas aumentó el periodo de pago, nosotros lo redujimos. Si nos fijamos en el valor actual, que está en torno a 13 días, podrán ustedes por sí mismos tener criterio a propósito de la evolución positiva del periodo medio de pago. ¿Cómo se puede afirmar, además, que no se redujo el déficit de la comunidad autónoma al reducir nosotros nuestras necesidades de financiación 20 millones de euros al cierre del año 2014 con respecto al 2013, cuando el conjunto de comunidades autónomas lo aumentó y lo hizo de forma importante? Y claro que las inversiones fueron algo más reducidas. Nuestra prioridad había sido preservar los servicios públicos fundamentales y para ello, como hemos reconocido en reiteradas ocasiones, en los tiempos duros de la crisis nos vimos obligados a reprogramar la ejecución de infraestructuras para no afectar la prestación de esos servicios. Yo diría que el informe no tiene en cuenta este contexto, en donde el Estado redujo el volumen de inversión directa en sus presupuestos a las cifras de los años 80 y el FSI, el Fondo de Cooperación Interterritorial, lo recortó un 22% en el año 2014. Y doy todos estos, digamos que, pinceladas sobre el informe de la Cámara de Cuentas, porque creo que es importante tener en cuenta esos elementos cara a hacer una valoración global del resultado de esta operación. Pero aún así, señorías, y estando satisfechos con los resultados de esta operación de venta y arrendamiento, considero que estas operaciones tienen su momento y su lugar. Y esto también es una apreciación que quiero que se quede expresado por parte del sentir del Gobierno de Andalucía. Hay diferentes operaciones de financiación que el Gobierno andaluz ha ido, a lo largo del periodo de crisis, poniendo en marcha cuando o bien una inversión no podía esperar y, por tanto, ha tenido que recurrir a los sistemas de colaboración público-privada, o bien cuando ha necesitado ingresos para no producir recortes del estado del bienestar y ha recurrido a su propio patrimonio, como hace cualquier familia cuando tiene necesidad de poder tener unas cuentas que le permitan la supervivencia del entorno habitual cotidiano, sin grandes inversiones, lo cotidiano, de prestar sanidad, educación, dependencia, y para no recortar esas partidas de gasto que ya estaban exiguas, ha tenido que recurrir a vías de financiación que son excepcionales para momentos excepcionales. Y esto es lo que creo importante resaltar. El Gobierno andaluz no va a recurrir a operaciones de colaboración público-privada ni a operaciones de lease and back o de venta-arrendamiento como forma habitual de financiación, sino que simplemente cuando entienda que se ponen en peligro los servicios públicos fundamentales en momentos drásticos de caídas de ingresos para las comunidades autónomas. Por tanto, quiero resaltar que a nuestro criterio, no sé si lo compartirán las formaciones políticas, este tipo de operaciones hay que circunscribirlas a momentos, digamos, emergentes o de emergencia social muy agudos y que no sean un instrumento habitual para la financiación. Por ello, me gustaría volver a incidir en los condicionantes que rodearon la operación. Yo creo que conocen perfectamente los entresijos. Tuvimos ocasión, como digo, de discutirlo en el Pleno, pero lo primero que tenemos que situarnos es en el momento en el que se comienza a diseñar la venta y arrendamiento simultáneo, que no fue en el año 2014, que hay que remontarse al año 2011, aunque las circunstancias devienen del año 2010, es decir, cuando cae en plomo la situación de crisis al ámbito de la comunidad autónoma y del conjunto de países del entorno desarrollado. En el cierre del año 2010, que es cuando se diseña la operación, los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía habían caído 4.000 millones de euros en solo un año, lo que aportaba un déficit muy significativo al conjunto de administraciones. Se había situado este déficit por encima del 3% del PIB, y aunque todos teníamos en aquel momento incertidumbre sobre la intensidad y la duración de la crisis, éramos conscientes de que había que buscar fuentes de financiación que no desplomaran la prestación de los servicios públicos fundamentales. Y eso es lo que hizo el Gobierno de Andalucía.
Se desarrolló una tarea de optimización y de aumento de la eficiencia del conjunto de la Administración y, siguiendo la línea que habían utilizado otros países, se planteó la posibilidad de la venta de los bienes inmuebles como una solución a la disminución de esos ingresos. La caída, señorías, de los precios del mercado inmobiliario y la escasez de empresas que tenían en ese momento solvencia para poder concurrir a este tipo de operaciones, nos hizo que desde el Gobierno de Andalucía, mi predecesora en el cargo, actuara con cautela y sin abandonar la intención, esperó un mejor momento para ejecutar la operación de venta de estos inmuebles. Operación que se demoró hasta el año 2014, porque las operaciones, digamos que la rentabilidad en el mercado no era adecuada para la Junta de Andalucía y fue en este año donde empezó ya a incrementarse digamos que el valor de mercado y la tasación de los inmuebles cuando nos planteamos, ante esa mejora de la expectativa, la posibilidad de hacer ejecutiva esa operación para ese momento. Éramos conscientes de que no hacerla hubiera implicado la reducción de las partidas destinadas a educación, a dependencia o a servicios sociales por un importe de 300 millones de euros. Para que nos entiendan, si la comunidad autónoma no contempla esa partida o no es capaz de ejecutarla, hubiera tenido que quitarle al presupuesto de la Junta de Andalucía 300 millones de euros, que, como ustedes entenderán, era dinero que repercutía directamente en unas cuentas que ya venían siendo unas cuentas bastante exiguas, porque los años de crisis se venían prolongando a lo largo de los siguientes ejercicios. Gracias a todas las gestiones que se realizaron, la operación se cerró a finales de ese año por un importe de 300 millones, un importe que quiero decirle a los grupos políticos que estuvo por encima del valor de mercado de los bienes enajenados y, por tanto, que se asumió por parte del comprador arrendador el mantenimiento de edificios, impuestos preceptivos, los seguros, obteniendo una liquidez suficiente para cuadrar las cuentas públicas. Yo creo que ahora tendremos ocasión de debatir, en la medida en que yo pueda contestar aspectos técnicos que sean muy singulares sobre los elementos que consideren oportunos, pero yo creo que la operación pone de manifiesto que se realizó cumpliendo la legalidad y con los resultados que habían resultado positivos. También quiero recordar que alguna formación política que estaba entonces, año 2011, 2012, 2013, donde se consignó ese ingreso en los presupuestos de la comunidad autónoma que estaban presentes en esta Cámara, especialmente el Partido Popular, quiero recordarle, y si no luego yo se lo refrescaré, que preguntó en diferentes ocasiones a mi predecesora en el cargo, yo no estaba, a propósito de por qué no se había hecho la enajenación, ahora usted no lo cuenta, la enajenación de esos inmuebles. Por lo que entiendo que, claro, que no podemos asistir permanentemente a este juego, ¿no?, de que cuando hay una cuestión que no se ejecuta, resulta que se pregunta el por qué no, y cuando se ejecuta se pregunta el por qué sí. Entiendo que habrá una posición también en esta materia, aunque no le gusta al señor Miranda que yo le pregunte sus posiciones sobre este tipo de operaciones, o sobre la fiscalidad, o sobre cualquier elemento. Vuelvo a reiterar que creo que se hizo en el momento adecuado, cuando la tasación del mercado permitía una ventaja para la comunidad autónoma y no en momentos en donde no era posible, no fue posible esa enajenación, y por otra parte que permitió no restar capacidad a los servicios públicos fundamentales que hacían a todos los ciudadanos iguales. A partir de ahí, insisto en que hay apreciaciones de la Cámara de Cuentas que comparto y hay otras apreciaciones que no comparto y que espero haberle podido trasladar con suficiente claridad el por qué creo que no está contextualizado en el momento adecuado ni ponderado los efectos que hubiera tenido no hacer efectivo esos 300 millones en las cuentas públicas para el año 2014. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos, el señor Moscoso. ¿No? ¿Por qué? Porque así. No. El señor Moscoso, luego usted, luego la consejera y antes del... Ciudadanos no ¿lo has propuesto tú? Perdón, es que está... lo ha propuesto usted. Discúlpenme que estoy un poco despistado. Lleva razón, el señor lleva razón. El señor Hernández. Errores de humanos. Señor Hernández. ¿Qué cree que era solo dos grupos? Gracias, señor presidente. El micro.
Gracias, porque no me quedaba muy claro ni el orden de intervención ni el tiempo de intervención, pero gracias. Señora consejera, bueno, la comparecencia que habíamos pedido del Grupo Parlamentario Ciudadanos no tiene como fin poner en duda la legalidad de esta operación de venta y arrendamiento de un total de 70 inmuebles que se realizó entre los años 2010 y 2011. Pero sí tiene la intención de poner en duda acerca de la necesidad de dicha operación. En dicha operación se vendieron un total de 70 inmuebles y un simultáneo arrendamiento de los mismos, porque son inmuebles que están ahora mismo ocupados por dependencias de la Junta de Andalucía, por servicios públicos, por un total de 23 millones, según el informe de la Cámara de Cuentas, 23,6 millones de euros al año de arrendamiento que se ha empezado a pagar. Una venta de 300 millones y un alquiler de 23,6. Lo que ponemos en duda es la idoneidad de la operación, porque el momento en el que se produjo fue el momento más bajo, posiblemente el más bajo del ciclo económico, de la crisis económica y más bajo del ciclo inmobiliario. Con lo cual, el momento fue malísimo. Y la pérdida patrimonial también que se ha producido, ya no entro si han sido 112 millones o han sido 31 millones por un error en la valoración de un inmueble. Lo que no cabe duda es que ha habido una pérdida patrimonial para todos los andaluces y que esto se ha producido a costa de beneficios de la adjudicataria y que al final lo hemos pagado todos los andaluces. El patrimonio de los andaluces se ha visto reducido de forma importante. Ha habido una descapitalización. Además, es justo lo contrario de... Usted ha mencionado el ejemplo de una familia que bueno, ha dicho pues que vende su vivienda para cubrir las necesidades básicas. Y es que pensamos que se ha hecho justo lo contrario de lo que se tiene que hacer. Es decir, una familia lo que hace continuamente es trabajar, ahorrar para comprar una vivienda, para tener una vivienda en la que vive y poder dejársela luego a sus hijos. Aquí se ha hecho justo lo contrario. Se ha vendido la casa para cubrir unas necesidades básicas que yo entiendo que hay que cubrir, evidentemente, las necesidades básicas, pero se ha cargado a nuestros hijos o a futuras generaciones con un alquiler a costa de vender un patrimonio, porque no nos hemos planteado ahora qué va a pasar en 2034. En 2034 hay que asumir un coste de alquiler de unas sedes que tienen uso, porque si no tuvieran uso yo lo entendería y lo apoyaría, y de hecho hemos preguntado en esta Cámara por casos de inmuebles que están vacíos, que no tienen uso, ¿cuándo se van a vender? Por tanto, lo que nos preguntamos es cómo se ha metido a los andaluces en una operación de este tipo, a los andaluces y a las próximas generaciones, ¿no? Y también quería preguntarle, aunque parcialmente ya ha contestado, si estas operaciones se van a repetir. Ya ha dicho que no se van a repetir de forma ordinaria, lo cual me alegro. Pero ¿se van a repetir de forma extraordinaria cuando haya circunstancias parecidas? Es lo que nos preocupa, porque al final lo que ha habido es una falta de previsión. Y no digo de usted, señora consejera, sino de su antecesora. Ha habido una falta de previsión. Las necesidades estaban desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se ha previsto de otra forma? ¿Por qué no se han estudiado otras opciones? Es más, quiero preguntarle, ¿qué opciones se estudiaron en ese momento? Si es que me puede dar la información, porque lo que le comentaba antes es un caso en la ciudad en la que vivo, el edificio de Correos de Málaga, un edificio gigante, muy grande, que está abandonado desde hace muchos años. Se estudió en ese momento vender ese edificio y otros muchos, porque esos son millones de euros lo que hay ahí. Y hay otras opciones que se podían haber puesto en marcha, en vez de vender patrimonio público de todos los andaluces, en el que hay sedes administrativas que tienen uso y por las que ahora los andaluces vamos a tener que pagar un alquiler. En definitiva, hay edificios que se podían haber vendido. Querría saber qué opciones se barajaron y por qué no se estudiaron otras opciones que seguro que iban en beneficio de los andaluces y no esta operación, que al final no. Por ejemplo, el edificio de Canal Sur, un edificio emblemático en San Juan de Andalfarache, se podía haber apretado más las tuercas a las operadoras, a las productoras que hay en Canal Sur, en vez de vender el edificio de todos los andaluces, que es un edificio emblemático en el Aljarafe de Sevilla. En definitiva,
Entendemos desde Ciudadanos que esta operación ha supuesto que se ha metido la mano en el bolsillo de los andaluces, que sí, para cubrir unas necesidades básicas, por supuesto, sí, pero creemos que se podían haber hecho las cosas de otra forma. Si existe información de qué otras cosas se podían haber hecho, nosotros le hemos puesto encima de la mesa una serie de opciones que pensamos que se podían haber puesto en marcha. Nos gustaría saber por qué no se pusieron en marcha opciones de ese tipo, o a lo mejor se hizo también. No me voy a extender más. No sé si tengo un segundo turno, señor presidente, porque me gustaría que la consejera contestara a esas preguntas que les hemos planteado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Hernández. La confusión de este presidente era que no le costaba que hubiera sido usted el proponente de la comparecencia, y usted tiene un primer turno, un segundo turno de réplica, así que tranquilo que podrá contestar a la señora consejera. Ahora es el turno del representante del Grupo Podemos, señor Moscoso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, ante todo agradecerle la información que nos ha suministrado, pese a que no por ello pues no deje de quedarnos algunas dudas, de ahí que tengamos nuestra intención plantearle varias cuestiones, que espero que en la medida de lo posible pueda respondernos. Nosotros también le digo que desde el Grupo Podemos no ponemos en duda el carácter que se ha cumplido en la normativa para ejecutar esta operación, y faltaría más también, porque creo que tampoco es un mérito cumplir con la ley, ¿no? Por lo tanto, también consideramos oportuno señalarlo. Pero permítame que lo primero que le plantee en nombre del Grupo Podemos es algo que quizá en esta sala hoy se pueda reiterar, como parecería lógico, porque lo que expresaré creo que es de sentido común. Realmente tan mal estaba la situación de las arcas públicas del Gobierno de Andalucía como para que tuviéramos que llegar a esa situación de tener que vender, de despojarnos de parte de nuestro patrimonio, ¿no? Una cuestión que le quisiéramos plantear. Nosotros entendemos que pues la situación era difícil, que el Gobierno de la Nación tampoco lo ponía fácil, pero es verdad que nosotros nos planteamos una primera cuestión, al igual que ha hecho el portavoz precedente, de si no había una fórmula diferente para resolver en ese momento esa situación, y nos alegra de que diga que no va a ser una práctica habitual, ¿no?, por parte del Gobierno. Nos preocupa que además se hiciera a sabiendas de que es un espacio donde trabajan quizás cientos o miles de funcionarios desarrollando servicios fundamentales, ¿no?, de la Administración de la Junta de Andalucía, y que pues los ciudadanos y ciudadanas andaluces pues pagan con sus impuestos y esperan recibirlo en las mejores condiciones posibles, pero no solo ahora, lógicamente, también después del año 2034, cuando se concluya el contrato que se acordó con la empresa adjudicataria, ¿no? Y aparte de esta preocupación, como les decía, tenemos varias dudas, ¿no?, y preguntas que paso a exponerle. La primera, al hilo de lo anterior, señora consejera, es ¿con qué criterios se eligieron? Se eligieron unos edificios, los edificios que fueron objeto de venta, y no otros. Si hubo un criterio de carácter de oportunidad comercial, o hubo un criterio de carácter técnico relacionado con el uso para la función pública, o un criterio con alguna razón con vista al futuro. En fin, si pudiera respondernos a esa cuestión, se lo agradeceríamos. En segundo lugar, si podría aclararnos si los 70 edificios estaban libres de carga. Me refiero a deuda o de inquilinos que pudieran tener antes de su venta. Se lo digo porque, por ejemplo, en Córdoba, uno de los edificios que se vendió, de la calle Carbonell y Morán, conocido como la Casa del Deporte, en donde se ubicaban 11 federaciones deportivas que llevaban allí instaladas desde hace 27 años, pusieron de manifiesto en el mes de diciembre, en el 18 de diciembre, recibieron una carta de la delegación de la Junta en Córdoba diciendo que que tenían que irse de ahí. Claro, no entendemos cómo se hizo esa operación, porque algunas federaciones incluso plantearon la posibilidad de plantearle un pleito a la Administración de la Junta de Andalucía, porque no habían sido avisados, pero además eran conocedores de esta operación y eran conocedores de que esa casa se supone que se está pagando un alquiler. ¿Por qué se le echa de ella, no? Entonces, a nosotros nos resulta importante que nos aclare en qué condiciones, si había deudas, por ejemplo, inmuebles que pudieran tener deudas todavía, ¿no?,
con lo cual se podría afrontar incluso el pago de esa deuda con esta venta, o si tenía inquilinos y qué perjuicio implicaba eso, ¿no? La siguiente pregunta es inevitable y creo que es lo que plantean todos los grupos, ¿no? Si realmente este era un negocio redondo. Usted ha dicho que hace una buena valoración, en nombre del Consejo de Gobierno, del Gobierno de Andalucía, de que fue una buena operación. Pero a nosotros, y también a los expertos que colaboran con nosotros, no nos salen las cuentas. Nos resulta difícil entender dónde está el negocio redondo para la Junta de Andalucía, no digo ya para la empresa adjudicataria. Si se habla de que la operación de venta de los 70 edificios supuso un ingreso de 300 millones de euros, pero en la operación se perdió 31 millones de euros como consecuencia de venderlo por debajo del valor contable de los inmuebles, según el informe de fiscalización, dado que además hemos de alquilar las sedes por un valor mínimo de 527 millones de euros a lo largo de 20 años, si multiplicamos por cada año el alquiler más el 1,5% de actualización anual más el IVA, con ello se produce una pérdida adicional de al menos 127 millones de euros, cierto es a lo largo del tiempo, no en el momento presente, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la Cámara de Cuentas, en el informe de fiscalización de esta operación inmobiliaria, estimaba que se producía también mayores costes de mantenimiento, alrededor de 7,5 millones, y que la pérdida del valor residual de los terrenos, en términos de oportunidad, era de 116 millones de euros, en fin, nos sale que perdemos con esta operación, insisto, a lo largo del tiempo, no en el momento en que hubo que abordar el problema crediticio, pues 200 millones de euros sin contar el IVA. Es decir, perdemos casi lo mismo que lo que supuso vender los inmuebles, quedándonos sin inmuebles y a lo largo del tiempo también sin esa financiación, ¿no? En fin, no sé, si usted no lo puede explicar, se lo agradeceríamos porque igual se nos escapan cosas, ¿no? Otra cuestión casi inevitable es qué va a pasar con esos cientos, quizás miles de funcionarios que se ubican actualmente en los 70 inmuebles y edificios de la Junta de Andalucía después de 2034. Es decir, falta mucho tiempo, es cierto. Después de habernos supuesto una pérdida patrimonial y financiera importante para los contribuyentes, según las cuentas que he señalado antes, van a volver a comprar dichos inmuebles después de 2034 a la empresa adjudicataria. ¿Y qué va a ocurrir con la función pública que se ejerce en ellos? ¿Tienen ustedes un plan previsto para ello o quizá pretenden abordar esta cuestión cuando llegue el momento? Yo le voy a ser sincero, señora consejera, me preocupa muchísimo que esto no vaya a ser el preludio de que lo que nos espera en 2034 es una función pública externalizada y privatizada. Esta es mi inquietud, yo se la traslado, no tengo más remedio que hacerlo porque así lo pienso. Que pudiera hacer pensar que en esa fecha ya no nos harán falta estos inmuebles porque contaremos con mucho menos funcionarios públicos y con mucho menos servicios públicos como para necesitarlos. Ojalá, señora consejera, la lectura que les pongo no sea errónea, pero entienda que, visto lo visto, los últimos años en España, en Andalucía, no es para menos, y pensarlo ni descartarlo. Para finalizar, existe una cuestión que también nos preocupa especialmente y que es el hecho de que la empresa adjudicataria VP Carey sea una gestora de fondos, de los llamados fondos buitre, a través de su filial en España, Inversiones Horns. Francamente, nos duele que una empresa que se dedica a gestionar productos tóxicos y fondos buitres, o sea, las miserias y las desgracias de miles de familias derivadas de la crisis, puede que también las desgracias de los desahucios de miles de familias andaluzas se apropie de inmuebles que esas mismas familias han pagado, en muchos casos, edificios que integran el patrimonio histórico y cultural de Andalucía. La verdad es que, como le digo, a nosotros, los miembros del Grupo Podemos, nos preocupa más aún, nos duele, a su vez, por las condiciones de venta y alquiler con que se adjudicaron, ¿no? Por todo ello, nos gustaría preguntarle, señora consejera, si el Consejo de Gobierno, y con esto concluyo, no se planteó antes de la venta de esos edificios establecer en el pliego algunas condiciones específicas que evitaran que el patrimonio de Andalucía acabara en manos de empresas dedicadas a la gestión de fondos buitre y, por tanto, a la gestión de las miserias y de las desgracias derivadas de las crisis de millones de familias con cuyos beneficios compraron nuestro patrimonio. Para nosotros hubiera debido ponerse todo el esfuerzo posible desde el Gobierno andaluz para evitar que esto ocurriera. No sabemos qué medios se pusieron, francamente,
porque eso sí hubiera supuesto defender la identidad y los intereses de la sociedad andaluza, ¿no? Y no al contrario. En cualquier caso, espero que usted pueda explicarnos esta situación y también aquellas cuestiones que le hemos planteado previamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don David Moscoso. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra el señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Permítame 10 segundos, antes de entrar en la cuestión, para felicitar públicamente a la consejera por el cumplimiento del déficit de Andalucía, que es el cumplimiento de los compromisos de Andalucía, pero sí es verdad que hay que resaltarlo por la cantidad y por los tantos años de incumplimiento que ha tenido Andalucía, que cumpla, yo creo que es de agradecer, de felicitar y de resaltar. Lo que hoy nos lleva a la comparecencia es la constatación de otro caso, otro negocio ruinoso para Andalucía hecho por el Gobierno socialista andaluz. No es la primera vez, ya se produjo, y así la Cámara de Cuentas lo constató, una pérdida de 115 millones de euros en una operación especulativa en yenes japoneses que hizo la Consejería de Hacienda. Perdimos de una tacada 115 millones de euros. Ahora la Cámara de Cuentas lo sitúa en 131 millones al vender el patrimonio público andaluz a un fondo buitre americano. Bueno, pues la forma de gestionar las finanzas públicas por parte de la Junta de Andalucía. Y esa forma de gestionar las finanzas andaluzas son las que lógicamente nos llevan a un menor gasto en sanidad, a un menor gasto en educación, a la mayor presión fiscal, porque necesariamente lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos públicos y cuando no se hace, pues tenemos las consecuencias que hoy tenemos en Andalucía. La Junta efectivamente ha hecho un buen negocio con la venta de estos inmuebles, pero un buen negocio para el fondo americano que lo ha comprado. Claro, lógicamente, un negocio ruinoso para los andaluces. Decía usted antes que si la Junta hubiera ido al mercado financiero a por esos 300 millones, hubiera incurrido en unos costes financieros y que con esta operación no ha tenido que incurrir en esos costes financieros. Lo ha dicho usted literalmente. Mire, si la Junta pidiera un préstamo de 300 millones de euros, que es lo que obtuvo la comunidad autónoma, como cualquier familia puede necesitar dinero, 300 millones de euros o 300.000 euros o 30.000 euros, si lo necesita, y pide un préstamo bancario a 20 años, que es lo que va a durar el alquiler, a un 2% de interés, que parece que un 2% es una cantidad razonable para la Junta de Andalucía, pagaría una cuota anual de principal e intereses de 18,24 millones de euros. Eso es lo que pagaría anualmente. Eso supondría un pago total en 20 años de 364,8 millones de euros. Devolución de los 300 millones de euros y los intereses por importe de 64,8 millones de euros. Eso es lo que podría haber hecho una operación financiera. A 20 años me da usted 300 millones de euros, le pago, se lo devuelvo con los intereses. Globalmente, la cantidad global pagada de vuelta por la Junta de Andalucía serían 364,8 millones de euros. Con la operación que ustedes han hecho para obtener esos mismos 300 millones de euros, vamos a tener que pagar 660,4 millones de euros en 20 años. Y esto se establece en el acuerdo de 25 de noviembre de 2014 del Consejo de Gobierno, concretamente 660.405.692,55 euros. Es lo que aprobaron ustedes. Aprobaron ustedes pagar a un fondo buitre americano por el alquiler de esos inmuebles. Curiosamente, en ese Consejo de Gobierno donde se tomó este acuerdo estaba sentado también Izquierda Unida. Y como las decisiones del Consejo de Gobierno son colegiadas, entiendo que Izquierda Unida también es corresponsable de esta operación. La diferencia entre haber hecho lo que ustedes han hecho y haber pedido un préstamo de 300 millones a pagar en 20 años un 2% de interés son 295,6 millones de euros en 20 años más con la operación que ustedes han hecho. 295,6 millones. Puede hacerlo en un simulador de créditos y le saldrá la cuota anual que tienen que pagar para eso. Con una diferencia. Al cabo de los 20 años, los edificios seguirían siendo, lógicamente, propiedad de la Junta de Andalucía. Yo no sé cómo se ve, por parte del Partido Socialista y también de Izquierda Unida, que el patrimonio público de Andalucía se privatice y se venda a un fondo americano. Vamos a no calificarlo.
Habla usted de que la Cámara de Cuentas dice que todo se ha hecho de acuerdo con la legalidad. Yo tengo aquí el informe de la Cámara de Cuentas, a lo mejor hemos leído distintos informes, pero yo veo aquí que dice incumplimiento de la legalidad denunciados por la Cámara de Cuentas. La desafectación y declaración de los bienes no fue previa a la venta como es preceptivo. Eso lo dice la Cámara de Cuentas, ¿eh? A no ser que yo tenga otro informe. Vamos, no voy a entrar, lógicamente, en todo lo que dice la Cámara de Cuentas de incumplimientos. No, pero si quiere, entro, ¿eh? No se preocupe. Dice, en este caso la norma establece que para la enajenación ha de declararse previamente su alienabilidad y desafectación. Pero en esta operación, la resolución de desafectación y declaración son simultáneas a la enajenación y venta del arrendamiento. Dice también, se han constatado omisiones y diferencias en cuanto al número de inmuebles y la superficie de los mismos entre los registros estatales oficiales, catastro, registro de la propiedad, inventario general de bienes y derechos. La Dirección General de Patrimonio ha manifestado que acordó que las mediciones a tener en cuenta serían las que constan en los informes de la sociedad tasadora, dado que respondían a datos actualizados. Señora consejera, si quiere, no quiero emplear mucho tiempo para que no me regañe usted, pero como viene escrito en la Cámara de Cuentas, no puedo entender que diga que todo se ha hecho de acuerdo con la más estricta realidad. Mire, legalidad, perdón. Yo lo que calificaría de lo que ustedes han hecho es pan para hoy y hambre para mañana. O, dicho de otra manera, coge dinero y corre. Coges 300 millones de euros ahora y lo que se paguen dentro de 20 años ya no es cuestión suya. Probablemente porque será otro gobierno el que tendrá que gestionar el pago de esos intereses durante los próximos años y lo que está claro es que usted ya ha cogido esos 300 millones y lo ha utilizado. Señora consejera, si ustedes necesitaban 300 millones de euros, ¿por qué no han vendido los solares de Zapatero, de la deuda histórica? Unos solares que están desocupados, que no se utilizan para nada, que no habría que pagar alquiler para utilizarlos y que tienen una tasación, tiene un valor de tasación de 273 millones el 19 de marzo de 2010. Y en una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ustedes rechazaron, proponíamos la venta por 290 millones de euros, casi 300 millones de euros, que era lo que necesitaba. Lo que usted dice que nosotros decíamos que cuándo se van a vender los inmuebles, son los inmuebles que Zapatero dio a Andalucía, como pago de la deuda histórica. Eso que en principio iba a ser dinero contante y sonante, fue en solares improductivos que están ahí. Al final nos quedamos sin patrimonio público pagando alquiler y con los solares ahí abandonados. Señores Díaz, ustedes han malvendido el patrimonio de los andaluces para mantener, ¿sabe para qué lo han hecho? Porque no tenemos un gasto en sanidad, en educación, tal, equiparable al resto de España. No se ha conseguido eso. Ustedes han vendido esos inmuebles y han obtenido esa financiación para mantener su estructura política clientelar en la Junta de Andalucía. Para no atacar eso, para no recortar ahí, es por lo que han vendido patrimonio público a los americanos para poder continuar. Yo no quiero emplear más tiempo para que no me regañe, simplemente decirle que, como el resto de portavoces, que espero esto ya se hizo, ya no hay más remedio, tendremos que pagar alquiler durante 20 años, tendremos que asumir esta ruina en la que metieron a la Junta de Andalucía y así lo haremos todos los andaluces, pagando. Lo que sí le pido es que no vuelvan a repetirse este tipo de operaciones, lo mismo que las operaciones especulativas en Genex también, que perdieron 115 millones de euros. También. Que no hagan esas operaciones arriesgadas y que no hagan esas operaciones que al final le salen caro a los andaluces y los andaluces tenemos otros destinos más interesantes en los que gastar el dinero que no perderlos de esa manera por la mala gestión pública. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Hasta 8 minutos 6 segundos. Le agradezco que no haya tomado el tiempo necesario. A continuación les va a contestar la señora consejera a los proponentes de la compañera María. Uy, qué lías. No. Sí, contesta. Gracias, señor presidente. Voy a hacer mi réplica, por una parte, intentando contestar al Grupo Podemos y al Grupo Ciudadanos, que creo que hacen una pregunta interesándose por esto sin utilizar la demagogia política. Luego contestaré al Partido Popular, claro, que una vez más da en esta sala una muestra, ¿no?, de cómo entiende que la política se tiene que desarrollar, cosa que, se lo digo ya, señor Miranda, ni comparto y además me parece lamentable por lo que se le traslada a los ciudadanos. Pero bueno, ahora le voy a contestar yo a usted. Primero voy a contestarle a aquellos que creo que preguntan realmente con interés sobre esta operación para intentar trasladarle la cuestión. Primero, se trata de una fórmula de financiación
excepcional. Cualquier fórmula de financiación tiene unos costes. Lo digo porque aquí no estamos en el mundo de los, ¿no?, de los tinky-winky. Bueno, son dibujitos animados. Aquí no estamos en un mundo bucólico-pastoril, donde el que presta dinero lo presta a interés cero. Aquí no estamos en esto. Si cualquiera de nosotros o de las personas que nos escuchan hacen una cuenta sobre cuánto le sale una hipoteca en relación con la compra de una casa, se quedarían, vamos, yo creo que no lo hacemos por no quedarnos sorprendidos. Y no tengo ninguna duda de que el señor Hernández y el señor Moscoso están haciendo, vamos, tienen hipoteca. Digo, a lo mejor tienen dinero para comprar una casa al contado. Tienen hipoteca. Bien. Si ustedes hacen una cuenta de cómo tras una operación de endeudamiento sale el valor de un inmueble, no se lo comprarían. Se quedarían ustedes bastante sorprendidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno está buscando en el mercado fórmulas de financiación, uno no puede decir es que resulta que esto ha tenido un sobrecoste relativo al precio del inmueble de tanto, porque salvo que tengas dinero contante y sonante, que la gran mayoría de los mortales no lo tenemos, uno tiene que recurrir a las condiciones del mercado para poder financiar legítimamente la compra de una vivienda. Bien, una administración en este entorno hay que hacerle un ejercicio similar, sería hacernos trampa en solitario. Decir, claro, que ustedes piden una financiación de tanto, venden por tanto y al final el coste del inmueble es tanto. ¿De acuerdo? ¿Con qué hay que compararlo? No con el coste del inmueble, sino con los costes de mercado que en aquel momento hubieran supuesto haber acudido para obtener una financiación. O no haberlo hecho. Es decir, haber renunciado, ahora leeré una carta del señor Montoro en aquella fecha, haber renunciado a que la comunidad autónoma hubiera ingresado 300 millones de euros. Digo porque creo que estas formaciones políticas podrán entender el por qué se hace esta operación. Con el Partido Popular tendré otro debate porque utiliza otro tipo de demagogia que se presta a otro tipo de demagogia. Por tanto, ¿qué pasó en el año 2014 en relación con años anteriores? Que el precio del suelo urbano subió un 1%. Por primera vez, en los momentos de crisis, tuvo un repunte. Y, por tanto, permitía unas condiciones de mercado más favorables, sin ser las ideales, sin ser las óptimas. Evidentemente, si hubiéramos tenido una financiación suficiente, no hubiéramos recurrido, igual que una familia, si tiene dinero, no recurre a hacer una hipoteca para poder financiar su vivienda. No. Lo hicimos en unas condiciones en las que, con caídas consecutivas de ingresos, se había provocado ya un ajuste y un deterioro en los servicios públicos. Y el hecho de no poder ingresar 300 millones de euros, y ahora contestaré el por qué no, sobre todo al señor Miranda, no nos permitía hacerlo durante años consecutivos sin que eso pusiera en peligro los servicios públicos fundamentales. Bueno, se podrá compartir que uno hubiera quitado ese gasto público de los servicios públicos fundamentales o hubiera hecho un tipo de operación de endeudamiento, pero hasta ahí podemos compartirlo. Nosotros optamos por intentar utilizar una operación de financiación en un momento excepcional y con circunstancias excepcionales. Es lo mismo, señor Moscoso, que usted ponía ese ejemplo, si mañana una familia no tiene suficientes recursos para tener lo básico para poder sobrevivir y tiene un patrimonio, tiene una vivienda y lo que hace es venderla e irse de alquiler. Usted podría decir, es que está usted hipotecando el futuro. No, mire usted, es que estamos intentando sobrevivir el presente. ¿De acuerdo? Si usted hace esa operación, estoy convencida de que las familias que se han visto obligadas a hacer esto, estoy segura de que no están pensando ni en interés especulativo, ni en ninguna cuestión que tenga que ver con el despilfarro, están pensando en cómo atender las circunstancias de ese momento. Y yo insisto que cabe en el juego político haberse planteado si era necesario recurrir a una operación de financiación o hubiera sido mejor recortar el presupuesto de la comunidad autónoma en 300 millones de euros, que es lo que en aquel momento se nos exigía para el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Yo entiendo además que a toro pasado es fácil mirar estas operaciones y es lo que de alguna manera le digo a la Cámara de Cuentas. Oiga, tenga en cuenta que las condiciones de aquel momento eran las que eran. No se puede ver en 3 o 4 años posteriores en donde esa situación no tenía interés. El valor de la tasación de los inmuebles era de 253 millones de euros y se vendieron por 300. Bien,
Puede parecer que la rentabilidad de la operación puede ser más alta o más baja, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear este tipo de situación. La empresa que se fue adjudicataria es la empresa que presentó en convocatoria pública las mayores ventajas para las Juntas de Andalucía en condiciones de legalidad. Claro, no me vale, señor Moscoso, decir que se suscriben acuerdos con empresas porque es como si yo a usted le dijera el hecho de que usted tenga una hipoteca, o cualquiera de los ciudadanos, una hipoteca con una entidad financiera, la que sea, no voy a dar nombre, implica que a usted le parece bien, que usted bendice el rescate bancario o las operaciones que esa entidad financiera esté haciendo en relación con los activos tóxicos. No, ¿verdad? Claro, de alguna manera recriminar aquí que una empresa que reúne las condiciones de la legalidad y que, por tanto, no puede ser excluida. Una empresa, para ser excluida de una convocatoria pública, es que tiene que no cumplir con un requisito. Uno no puede incorporar elementos subjetivos a la hora de adjudicarla. Haya sido perceptora o receptora de ese contrato, en ningún momento puede presuponer que uno valora en positivo las actuaciones que hace un particular respecto al resto de sus cuestiones. Por tanto, yo quiero decirle a ambas formaciones políticas que la disyuntiva que se planteaba el Gobierno de Andalucía era quitar gasto público de unos servicios que habían sido castigados por la crisis durante los años consecutivos o recurrir a una fórmula de financiación que, evidentemente, como cualquier fórmula de financiación, tiene intereses asociados a la misma que, cuando uno hace los números, pues lo que tiene que comprobar no es si se aleja del valor del inmueble, sino si se aleja del valor del mercado, que es lo que en ese momento te permite recurrir a un entorno o a otro. Pero es que hay otra cuestión, que ahora ya le contesto al señor Miranda. ¿Cómo que uno hubiera recurrido a una entidad financiera, señor Miranda? ¿A quién queremos mentir? ¿La comunidad autónoma podía incrementar su endeudamiento? Respóndalo. Si la comunidad autónoma no podía incrementar su endeudamiento porque no lo autorizaba el Gobierno de España, que es quien autoriza el endeudamiento, no podía recurrir a una entidad financiera. Si no, ¿de cuándo no iba a recurrir a una entidad financiera? Si es que la comunidad autónoma no puede incrementar su grado de endeudamiento porque ustedes se lo impiden con unos objetivos imposibles de estabilidad fiscal en esos años. Por tanto, hombre, no venga usted aquí a hacer una trampa a la comisión. Si ustedes hacen un simulador, ¿qué me está usted contando, señor Miranda? ¿Qué me está usted contando? Si es que la comunidad autónoma no podía recurrir a las entidades financieras porque su gobierno no nos autorizaba incrementar el endeudamiento. Es que es más. Es que el señor Montoro nos escribió una carta. Claro, en aquel tiempo, es que claro, a usted estas cosas se le olvidan. Una carta en donde se le instaba, vamos a decirlo en términos suaves, para o hacer efectiva la operación de enajenación de los inmuebles o retirar gasto por importe de 300 millones de euros. Una carta que está a disposición de su señoría, que son cartas públicas, vamos, que no hay ningún problema en hacerlas transparentes. Es decir, que después de escuchar aquí al señor Miranda diciendo ¿y por qué no se han ido ustedes a los bancos? Señor Miranda, si usted no sabe que no nos podíamos ir a los bancos, después del tiempo que lleva en esta comisión, me preocupa. ¿Por qué ustedes no hicieron otro tipo de operaciones? Y usted no hace mención a que el señor Montoro le dice a la comunidad autónoma, oiga, o hacen ustedes efectiva esa operación de enajenación de inmuebles o directamente retiran gasto del presupuesto de la comunidad autónoma por 300 millones de euros. Ahora usted incorpore la demagogia que quiere incorporar. Señor Miranda? Pero claro, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Porque si no, puede dar la apariencia de que la comunidad autónoma es que ha querido, de alguna manera, desprenderse de patrimonio, y yo no voy a calibrar ni voy a hacer la valoración que usted hace sobre los intereses oscuros que usted ha puesto ahí encima de las redes clientelares. Sí. No voy a entrar porque no voy a bajar a esa parte de la arena en donde ustedes hablan. Pero claro, yo me pregunto que si el señor Miranda hace valoraciones ya subjetivas a propósito de los intereses oscuros, ¿qué opina usted de la Comunidad de Madrid, que le gusta tanto? ¿Usted sabe lo que vendió la Comunidad de Madrid? Las viviendas protegidas. Ustedes vendieron las viviendas protegidas. ¿Sabe usted lo que vendieron en la Comunidad de Madrid? Los hospitales.
con un coste para los ciudadanos inasumible, que, por cierto, los tribunales le obligaban a revertirlo, porque fue una operación que no voy a calificar. ¿Qué me está usted hablando, señor Miranda? ¿Qué quedamos? ¿Usted qué prefiere? ¿Vender hospitales? ¿Usted qué prefiere? ¿Vender viviendas protegidas? ¿Y sabe a quiénes se los vendieron ustedes? A fondo buitre. Con una rentabilidad del mercado muy por debajo de la que tiene la operación que hizo la Junta de Andalucía. ¿Va a venir usted aquí a esta comisión a qué? ¿A darnos lesiones de esto? Ustedes que no autorizan el endeudamiento, ustedes que nos requieren, que nos amenazan con las cartas que manda el señor Montoro, que a usted, claro, nunca le gusta decirlas, en donde, ¿a que no amenazan? ¿A que no amenazan, señor Miranda? ¿O acaso el año pasado el Gobierno de España no retuvo las entregas a cuenta de la Comunidad de Aragón y de la Comunidad de Extremadura? Claro, y usted hace aquí un discurso a media desde una demagogia política que yo no sé quién se la compra. Desde luego yo, evidentemente, ni creo que la gente que nos escuche, si es que hay alguna persona escuchándonos, permite hacer esta operación. Porque verá, en los informes de los órganos fiscalizadores de la Comunidad de Madrid sí que se plantean dudas sobre la legalidad o no de las operaciones que se realizaron en la Comunidad de Madrid y sí que se plantean dudas a propósito de la rentabilidad de las operaciones. La comunidad autónoma logró una rentabilidad que estaba por debajo de la obtenida en otras operaciones similares de las administraciones. Es más, señor Miranda, la Intervención General del Estado supervisó esta operación y le dio todos los parabienes legales. Se lo digo porque usted deja caer ahí, y se ha puesto a leer, ¿no? Deja caer como que esta operación no se haya hecho en condiciones de legalidad. No, usted hace así. Se hizo, mire usted, la Intervención General del Estado supervisó esta actuación y dio el visto bueno a esta actuación en materia legal. Por tanto, ¿ahora también vamos a poner en cuestión lo que hizo la Intervención General del Estado? Bien. Segunda cuestión. ¿Usted sabe qué comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se reunieron en esta comunidad autónoma para interesarse sobre la operación, sobre la estrategia que había seguido Andalucía? Para implementarla en sus territorios, ¿o es que usted prefiere hacer lo que hizo Valencia, que es consignar cada año en sus presupuestos 1.500 millones de euros de enajenación de activos que no ejecutan? Claro, entonces, a mí me parece que las aportaciones que pueden hacer los grupos políticos que no son el Popular puede tener interés, en donde, repito, son operaciones excepcionales para tiempos excepcionales. Es una barbaridad utilizar operaciones de colaboración público-privada. Es mi criterio, no sé el del señor representante de Ciudadanos, que son más proclives a este tipo de instrumentos. Mi opinión es que utilizar colaboración público-privada o este tipo de operaciones para la financiación habitual y cotidiana de una administración es una barbaridad, en términos patrimoniales, en términos de eficiencia, en términos de las siguientes generaciones. Utilizarla en momentos puntuales, en donde la comunidad tiene un pie en el cuello, o quita gasto de sanidad, educación, dependencia o del gasto público, o suscribe operaciones que tienen las dificultades que tienen todas las operaciones de mercado, pues es lo que se podrá discutir y, por tanto, el criterio que cada uno pueda tener me parece respetable. Nosotros optamos por obtener esa fórmula de financiación, pero del Partido Popular no, al Partido Popular no. Porque el Partido Popular ha vendido hospitales, porque el Partido Popular ha vendido viviendas protegidas, porque el Partido Popular ha enajenado en todo el territorio sus activos, ha enajenado empresas públicas y las ha vendido cuando eran rentables, justamente para obtener liquidez, y no puede venir ahora, como si no hubiera roto nunca un plato, aquí a hacer un discurso, pues poco menos de que se está tirando el patrimonio por la ventana. ¿Por qué no, señor Miranda? Ni es oportuno políticamente, ni me parece que pueda ser leal políticamente. Y es por eso que le digo que operaciones que habrá que circunscribir a los momentos adecuados y, por tanto, operaciones legales, insisto, supervisadas por la Intervención General del Estado, porque el volumen de la operación así lo exigía, y operaciones que, evidentemente, a toro pasado, tienen una lectura que, si no se contextualiza, que es lo que he intentado hacer en el contexto en el que nos encontrábamos, pierde su interés, pero que cualquier ciudadano que, efectivamente, tiene que hacer frente al endeudamiento para poder adquirir una vivienda de primera vivienda o para poder comprarse un coche para trabajar, habrá visto que el precio final del inmueble que adquiere tiene unas condiciones
tremendamente distinta al precio que tiene si hubiera tenido un dinero en el banco y poder hacer frente de manera inmediata. Gracias. Gracias, señora consejera. El turno de fijar la posición de los grupos no proponentes y para ello tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, no ha podido usted expresarse mejor. No puedo hacer otra cosa más que suscribir sus palabras y agradecerle la exposición precisa, detallada e incluso técnica que ha hecho usted sobre este tema. Desde el Grupo Socialista, nuestra posición es la misma que en el año 2014, cuando se llevó a cabo esta operación, además sumando en este caso el posicionamiento de la Cámara de Cuentas, que al igual que lo hizo la intervención general, en su momento ratifica las garantías legales de esta operación. Yo creo que ha quedado de manifiesto en el debate para qué se llevó a cabo esta operación, una operación de estas características. Todos y todas lo sabemos, que fue para obtener liquidez. Y como bien ha expresado usted, toda financiación tiene un coste. En este caso, tuvimos que sacrificar parte de nuestro patrimonio, pero también lo vemos con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómico. Que nos digan a los andaluces si tiene o no tiene un coste ese dinero que supuestamente llega regalado de Madrid y que nos viene costando en torno a los 1.600 millones de euros. Por tanto, toda financiación tiene un coste. Y como usted ha expresado, esta lo tuvo y además se hizo de manera excepcional, como también ha comentado en su comparecencia. El Gobierno estudió que era necesario llevar a cabo esta operación para reforzar la solvencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Andalucía, para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar en Andalucía en condiciones de eficacia y de igualdad de oportunidades. Señora consejera, no sé si sabrá usted que hoy, precisamente, hoy, en el Hospital La Paz, en Madrid, se ha caído un techo del hospital. Claro. Nosotros hicimos un esfuerzo aquí en Andalucía para reforzar la eficacia y la eficiencia de nuestros servicios públicos. ¿Por qué hicimos esta operación? Porque Andalucía ha tenido y tiene claramente un problema de financiación. Es que llevamos años reivindicándolo y denunciándolo debido a una mala aplicación del sistema de financiación. Un sistema de financiación que nos parece arbitrario e injusto, que hemos dejado de recibir en los últimos años más de 4.600 millones de euros y no nos vamos a cansar de repetirlo porque entendemos que es un dinero que nos pertenece a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Además, también hemos tenido la obligación y la responsabilidad de cumplir con un objetivo de déficit injusto para Andalucía, lo hemos expresado en multitud de ocasiones, que nos ha impuesto el Gobierno de España y que además hoy en la comparecencia que hemos tenido hemos comprobado que cumplimos, que Andalucía cumple y además, aunque al Partido Popular le haya costado decirlo con la boca chica, también nos ha tenido que felicitar porque Andalucía es cumplidora y aquí se gestiona bien el dinero público. Pero es verdad que lo dicen con la boca chica. ¿Por qué? Porque al Partido Popular les duele. Al Partido Popular le duele que sigamos manteniendo los servicios públicos. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Popular, si en algo es especialista, es en hablar mal de Andalucía. La derecha es que es profesional en criticar a nuestra tierra y en hablar mal del Gobierno de Andalucía. Pero en este caso, aunque les duela, igualmente, con eficacia y con eficiencia, nosotros tenemos que trasladar la satisfacción por la operación y por la gestión que en su momento realizó la Junta de Andalucía, como decíamos, en un caso extremo. Y usted lo ha explicado muy bien. Hicimos lo mismo que hubiéramos hecho cualquiera de las familias humildes y trabajadoras de Andalucía, en este caso, además, a las que representamos. En un momento de extrema necesidad tuvimos que sacrificar y prescindir parte de nuestro patrimonio. Y a mí me gustaría terminar mi intervención volviendo a hablar de financiación y lanzándole un mensaje al Grupo Popular, al Partido Popular. Ahora que estamos a las puertas del 28 de febrero, a ver si por algún momento se contagian de ese espíritu reivindicativo de nuestra tierra
y que empiecen de una vez por todas a reclamar lo que nos pertenece, porque el 28 de febrero no se conmemora ni se reivindica con fotos de Moreno Bonilla en la parada de los autobuses. El 28 de febrero, en este caso, ellos tienen la oportunidad de defenderlo y de reivindicar lo que nos corresponde a nuestra tierra, haciendo alguna que otra llamada de teléfono, pegando en las puertas de sus compañeros del Partido Popular que gobiernan en estos momentos el país y que nos den a Andalucía lo que es nuestro. Muchas gracias. Gracias, señora Márquez. El turno de los grupos proponentes y para ello tiene la palabra el señor Hernández por el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señora consejera, sin duda para Ciudadanos toda financiación tiene un coste, es evidente. Y también es evidente que ha confundido quizá la respuesta. Nosotros no hemos planteado lo mismo que ha planteado Podemos. Toda financiación tiene un coste, por supuesto. Pero es que esto no es una operación de financiación. Esto es una operación de venta y arrendamiento. Si fuera una operación de financiación, una vez pasados los 20 años, se salda la deuda a razón de aproximadamente 23 millones al año y se salda la deuda. Si fuera así, sería... Esta empresa hubiera sido el banco, nos ha dado 300 millones, esos 300 millones hay que devolverlo como capital más intereses, por supuesto. Pero es que no es esa la circunstancia. La circunstancia es que pasados esos 20 millones, esos 70 inmuebles ya no son nuestros, ya no son públicos, ya no son de la Junta de Andalucía, ahora son de esa empresa. Entonces, hay que dejar muy claro lo que es una cosa y lo que es otra. Esto no es una operación de financiación. Y la duda que planteamos es respecto a la conveniencia de esta operación, que, insisto, no es financiación. Respecto a la pregunta que me la ha hecho a mí respecto a la colaboración público-privada, nosotros planteamos que hay circunstancias en las que es conveniente la colaboración público-privada, como el Metro de Málaga, como el Metro de Sevilla, como operaciones que saben que nosotros hemos apoyado respecto al Gobierno. Pero es que esto no es una colaboración público-privada, esto es una venta de patrimonio público de los andaluces que se ha realizado sin ninguna otra opción y que nos va a costar, porque cuando pasen estos 20 años, nuestros hijos van a tener que seguir pagando todos los meses 23 millones de euros en concepto de alquiler. Si esta operación no se hubiera realizado, en 2034 nuestros hijos no hubieran tenido que empezar a pagar ese alquiler de 23 millones de euros. Es que esa es la diferencia y ahí es donde planteamos la duda sobre la conveniencia de esta financiación. Lo planteo de otra forma. Durante 20 años estamos pagando 23 millones de euros en concepto de alquiler porque esta empresa nos dio a los andaluces 300 millones de euros. Pasado este tiempo vamos a tener que seguir pagando. Y ya no les debemos nada, pero vamos a tener que seguir pagando el alquiler. Si no se hubiera vendido, si se hubieran buscado otras opciones, esto no se hubiera tenido que producir. Entonces, creo que los andaluces entienden cuál es la operación que se ha hecho y nosotros la ponemos totalmente en duda. No su legalidad, sino su conveniencia. Y por eso nos hemos planteado si esto, en condiciones similares, que yo entiendo que han tenido unas condiciones duras quizá para pagar servicios públicos esenciales, mantenerlos, pero si se vuelven a dar esas mismas circunstancias, ¿van a volver a hacer una operación en este sentido? Entiendo que por sus palabras me dice que no, de lo cual nos alegramos, pero nos gustaría que quedara muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Moscoso. Muchas gracias. Con la venida del señor presidente. Bueno, nada, señora consejera, en primer lugar agradecerle su respuesta, aunque hay algunas cuestiones concretas que no ha respondido. La del caso muy concreto del edificio de la calle Carbonell y Morán en Córdoba y alguna otra, bueno, sí, los criterios con los que se había optado por unos edificios, no por otros. Si no ve la oportunidad en este momento, en cualquier caso se lo haremos como una pregunta por escrito. Bueno, usted ha utilizado un ejemplo muy oportuno, que es el de la hipoteca, ¿no? Que además un ejemplo cómodo para tratar de explicar la posición que tienen al respecto. Pero
cuando yo planteaba la posibilidad de buscar otra fórmula, estaba pensando también, y en concreto cuando hacía alusión a una entidad, una empresa de financiación, de gestión de fondos que a nosotros nos generaba inquietud, ¿no?, y preocupación, yo también le tengo que decir, porque usted me lo ha planteado, y sin aludir a ninguna entidad financiera, que yo he pedido un préstamo con una entidad financiera que me garantiza y me ha dado fe de que no ha ejecutado ningún tipo de desahucio y además que no ha sido rescatada ni por el Banco Central Europeo, ni por el Banco de España, ni por nadie. Y usted sabe que hay un debate con respecto a la contratación pública y en el seno de su gobierno sobre el tema de las cláusulas sociales, y eso también, ese elemento, pues podría a lo mejor haberse incorporado en la fórmula en que fuese apropiada para establecer el pliego de condiciones. Bueno, esto es simplemente, y como no podría ser de otra manera, nuestra valoración, ¿no?, al respecto y nuestra posición. Yo lo que le voy a plantear, y con esto concluyo, porque también pretendo ser breve, es ponerle en lo alto de la mesa una propuesta que no será ni la primera vez ni la última vez que se le haya hecho desde mi formación, e incluso en su formación hay debate, ha habido debate al respecto, ¿no?, que pongámonos de acuerdo por resolver el problema del techo de déficit, presionando a la Comisión Europea para que cambie la orientación de su política económica y tomemos una decisión más sensata en el Congreso de los Diputados ahora que hay oportunidad para ello, ¿no? Yo le puedo asegurar, y no hace falta que se lo diga porque usted lo sabe de sobra, pues que de esta forma estarán más que asegurados los servicios públicos de Andalucía. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. El turno del señor Miranda por el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo le he dicho básicamente dos cosas. La primera que le he dicho es que ha hecho un negocio, con esta operación se ha hecho un negocio ruinoso para los andaluces y muy favorable para la empresa que ha comprado los inmuebles y que los ha alquilado a la Junta. Y para que usted vea, igual que usted ha hablado de hipoteca, que Ciudadanos ha hablado de hipoteca y que Podemos ha hablado de hipoteca, yo le he dicho, para que se den cuenta de lo ruinoso que es esta operación para la Junta de Andalucía, que si, he dicho, la Junta, una familia, una persona, pide un préstamo de 300.000 euros, de 30.000 o de... Eso he dicho literalmente, para que se vea. 300 millones a un 2% a pagar en 20 años, le he dicho que supondría un pago total de 364 millones de euros. Y que usted va a pagar 660 millones de euros. Fíjese si es ruinoso que una operación financiera normal supondría pagar 384 millones por lo mismo que tenemos y, sin embargo, con la operación que ustedes han hecho, tendría que pagar 660 millones de euros en 20 años. Con una diferencia, que le ha dicho también Ciudadanos. Lógicamente, después de estos 20 años de estar pagándole alquiler, cuando termine el contrato, los edificios son del Fondo Americano. Y si la Junta quiere seguir ahí, o estar empleado ahí, tendrá que volver a alquilárselo, o tendrá que hacer otro edificio, porque ese edificio no es ya de la Junta de Andalucía. A eso justo me refería cuando decía el negocio ruinoso que han hecho. Y le decía que han hecho un negocio magnífico para la empresa que lo ha comprado, porque si usted calcula la rentabilidad de esos 300 millones de euros, la rentabilidad anual por el alquiler, aparte de que haya comprado bien de precio, que ya lo dice la Junta de Andalucía, con las plusvalías que pueda tener, lo que es la rentabilidad anual por el mero alquiler, supone, quitándole el IVA, porque el IVA que la Junta tiene que pagar... la Junta tiene que pagar el IVA, claro que tiene que pagarlo, pero la empresa cuando cobra el IVA lo tiene que ingresar en Hacienda. Por tanto, el IVA que cobra la empresa no es para ella. Restando el IVA, con el alquiler puro y duro que cobra esta empresa, tiene una rentabilidad del 8% anual. Señora consejera, eso es lo que va a ganar la empresa que ha hecho esta operación con la Junta, un 8% anual de rentabilidad de su inversión. Queda demostrado, por tanto, que es un negocio ruinoso para los andaluces y muy beneficioso para la empresa que lo ha comprado.
Y en segundo lugar, otra cosa que le he dicho es que si la Junta necesitaba esos 300 millones de euros, que por qué no vender unos solares ociosos que tiene la Junta de Andalucía, que son propiedad de la Junta, que los podía vender y no habría que pagar alquiler alguno, porque los solares, repito, fruto del pago de la deuda histórica, están ociosos, no sirven para nada y no habría que pagar un alquiler. Esa sería una alternativa razonable a la operación que ustedes dicen. Esas son las dos únicas cosas que yo he querido transmitirle. Y con esto termino para no alargarme. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. La señora consejera para cerrar el debate. Sí, gracias, señor presidente. Resumiendo un poco este debate agrupado, volver a trasladar a criterio del Gobierno de Andalucía que la estimación que hace la Cámara de Cuentas no es compartida en relación a lo que supuso esta operación. Creo que lo he comentado, ¿no?, al principio de mi intervención y que posteriormente quiero resaltar. Solo la consideración de los ahorros de intereses ya eliminaría la cuestión relativa a lo que se podría entender como supuesta pérdida patrimonial. Volver a comentar que creo que este tipo de operaciones solo hay que activarlas en momentos de extrema gravedad o de situaciones de crisis. Señor Hernández, espero que no haya una crisis como esta en el horizonte. Quiero decirle, es que, claro, usted me dice, si se vuelve a repetir las condiciones de crisis que hemos tenido durante 5 años consecutivos hasta el año 2014 en el conjunto de España, es que entonces habría que hacer otras consideraciones. Entonces, que ya no serían solamente si hay que activar o no este tipo de operaciones, que hace el mundo desarrollado si viene una crisis de este tipo. No creo que ese supuesto ni siquiera se pueda plantear ahora mismo y, por tanto, podremos hablar si la recuperación es sólida o si tiene o no tiene algún altibajo, pero nadie puede trasladar ahora mismo que haya indicios de que se pueda reparar. Y si se tiene que repetir una crisis de este tipo, no duden de que será una situación de emergencia mundial. Y, por tanto, tendríamos que discutir en términos de emergencia mundial, pero no es necesario trasladar esa inquietud a los ciudadanos porque no hay una cuestión, espero que en el horizonte, que permita adivinar ninguna cuestión de este tipo. Yo creo que queda claro el criterio que ambos grupos políticos han tenido en esta materia y bueno, de todas maneras, el señor Hernández sabe perfectamente que en la configuración de un presupuesto, porque usted está en los grupos de trabajo que permiten pactar el presupuesto, hay que discutir a propósito de cómo se reduce el gasto público, cómo se incrementa la financiación, ¿verdad? Esta es la tarea de gobierno a la que se enfrenta una fuerza política y, por tanto, es evidente que el Gobierno andaluz no ha propuesto ninguna figura de esta después del año 2014 y es evidente que siempre tienen ustedes la posibilidad de plantear en los presupuestos la disminución del gasto público si es lo que ustedes plantean, porque lo que usted plantea como alternativa no es posible, es que no es posible incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma, y eso por las exigencias de estabilidad fiscal. Yo le he llamado operación de financiación porque lo que se persigue es una financiación, no porque se catalogue como tal, sino se persigue que la comunidad autónoma hiciera frente a unos ingresos de 300 millones de euros que, de no conseguirlo, tendrían que repercutir en disminución del gasto público. Es que estas cosas hay que explicarlas. Así de sencillo, porque si no, no se contextualiza el momento donde se plantea esta operación. A lo mejor ustedes hubieran preferido quitar 300 millones del gasto público. Pudiera ser. Nosotros preferimos activar una operación excepcionalmente, en un momento excepcional, para intentar no seguir castigando a unos servicios públicos que de por sí ya estaban suficientemente castigados. Yo el ejemplo que he puesto no es el de compro una hipoteca, perdón, el de acuerdo una hipoteca, es aquellos supuestos en los que familias se han visto de tener que vender su casa y tener que irse de alquiler. No ya por 20 o por 30 años, sino de por vida. Y que, claro, también podrían hacerse la pregunta, y parece que es un juicio moral, ¿ustedes de verdad creen que una familia que tiene que vender su casa, hacer frente a las deudas que tenga y irse de alquiler, es que no están pensando en las generaciones de sus hijos o no están vigilando por el patrimonio de sus hijos? Hombre, es que creo que cuando una familia o una administración se ve obligada, cuando tiene el gasto sanitario per cápita más bajo del país, etcétera, etcétera, cuando tiene datos que demuestran la eficiencia del gasto público, se ve obligada a suscribir operaciones de este tipo, claro, no se puede hacer un juicio moral de que no se está pensando
en las generaciones venideras, como yo no lo pienso, cuando algunas familias han tenido, desgraciadamente, que tener que vender su vivienda e irse de alquiler porque no tenían posibilidad de mantener el volumen de deuda porque los acreedores estaban, en fin, intentando que les abonaran los intereses que correspondían. Señor Miranda, dijo el señor Montoro en el año 2014. Me lo preguntaba antes el señor Benzal, se lo voy a leer lo que dijo en el año 2014. Respecto de los ingresos previstos por la enajenación de activos, de no acreditarse su ejecución, esta medida deberá sustituirse de forma inmediata por otra que permita reducir el déficit en el importe señalado y cumplir las previsiones de cierre. Señor Montoro, ahora viene aquí el señor Miranda y nos da clase de legalidad. Y viene el señor Montoro y dice en aquella época, oiga, ¿sabe usted por qué lo dijo? Porque en los años precedentes no se hizo ejecutiva y ya no se fiaba de que se fuera a poner ejecutiva. ¿Qué hizo? Dijo, oiga, o usted vende esto o usted tiene que recortar en los servicios públicos fundamentales. Ustedes que van de puros. No, claro, es que ustedes vienen aquí de puros. Entonces, eso es lo que dijo el señor Montoro. Dijo esto, no dijo nada más. Señor Miranda dijo lo que dijo, no dijo nada más. Y, por tanto, no se puede plantear ninguna cuestión ni duda sobre la legalidad cuando la IGAE supervisó la operación. Que es que algunas veces aquí nos atrevemos a hacer declaraciones que se salen de cualquier tipo de criterio en este sentido. Claro. Señor Miranda, vuelvo a repetirlo. El Gobierno de España no permitía endeudamiento. ¿Usted lo comparte? Pues entonces, si usted comparte que el Gobierno de España no nos permitía incrementar nuestro endeudamiento, ¿a qué viene que usted intente comparar la operación con una operación de haber acudido al mercado financiero para pedirle un préstamo al banco? Vamos a ver, señor Miranda, vamos a ver, es como si usted le dice a esa familia que ha tenido que vender su vivienda y ha tenido que irse de alquiler, y ustedes, en vez de vender su vivienda, ¿por qué no se fueron a pedir un préstamo al banco? Pues porque no se lo daba, porque no tenía autorización para irse a pedir el préstamo al banco. Entonces, no hagamos aquí juicios que no se sostienen, porque tienen detrás todas estas premisas que tenemos que comentar y que contextualizamos. Yo da igual que a usted se lo diga o no, si yo sé que a usted le da igual. Pero claro, a mí no me da igual que en vez de vender inmuebles, se ha ido el señor Moscoso, pero la señora Lizárraga, porque es la segunda vez que se me va a olvidar decírselo. Los inmuebles que se tasan son administrativos, no prestadores de servicios públicos fundamentales, en función de la rentabilidad comercial y libres de carga. Eran las premisas que se tenían que plantear en la operación. Es que ustedes, que nos quieren aquí dar lesiones de cómo hay que hacer este tipo de operaciones, vendieron los hospitales. Ustedes vendieron las viviendas protegidas. Y ustedes, por tanto, solamente en un edificio perdieron 16 millones de euros. Pero es que ustedes todavía no se remontan de haber vendido el patrimonio sanitario. Ustedes vendieron la prestación de los servicios públicos fundamentales a la empresa privada. ¿Sabe usted el dinero que le cuesta anualmente a la Comunidad de Madrid prestar los servicios que venía prestando por la venta de esos inmuebles? A usted no le da igual. Claro, usted viene aquí a dar clase de que la venta del patrimonio resulta que era de edificios administrativos y vienen ustedes a hacer un discurso de que poco menos que malos somos, y resulta que ustedes habían vendido los hospitales, habían vendido las viviendas protegidas, desahuciaron. Es que claro, yo entiendo. Desahuciaron a los inquilinos, los obligaron a mudarse de su barrio. Se lo sigo contando, la señora Botella hizo todo esto en la operación del Ayuntamiento de Madrid. Y usted lo sabe, usted lo conoce, pero usted, como parece que para usted todo vale en política, se le ha olvidado decir que solo esa operación supuso una pérdida tan importante para la Comunidad de Madrid. Fondo especulativo, el triple que Andalucía al año tiene que pagar por el alquiler de un solo hospital. El triple de renta paga la Comunidad de Madrid por el Hospital Collado Villalba. El triple. Por un hospital está pagando el triple que por toda la venta de inmuebles que hizo Andalucía. Ahora, todo eso que usted me ha dicho a mí en relación con redes clientelares, ¿ahora se lo aplicará usted a la Comunidad de Madrid o no? O dependiendo de quién lo haga, tiene un color u otro. Por tanto, cierro la comparecencia diciendo que, insisto,
que hay que contextualizar, que no comparto algunas de las afirmaciones que dice el informe de la Cámara de Cuentas, como he dicho al principio de mi intervención, y que, por tanto, creo que es una operación a la que no hay que recurrir de forma sistemática, ordinaria o reiterada. Son operaciones excepcionales que hay que medir muy bien. Insisto, como la colaboración público-privada, señor Hernández, no he dicho que sea una operación colaboración público-privada. He dicho que estas operaciones y colaboración público-privada hay que restringirlas a momentos excepcionales según mi criterio. A lo mejor usted en colaboración público-privada tiene otro criterio, pero lo que he dicho es eso, no que esto sea colaboración público-privada y, por tanto, en momentos de crisis hay que recurrir a medidas excepcionales, se podrán compartir o no, pero desde luego en ningún momento fue una operación especulativa, fue una operación que pretendió y que hizo efectivo el blindaje de los servicios públicos fundamentales. Gracias, señora consejera.